Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este informe, a este tercer informe trimestral. Se encuentran presentes la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez, el titular de Unidad de Planeación Económica, Alejandro Gaitán, y el titular de Unidad de Política de Ingresos Tributarios, Francisco Arias, para presentar este informe. Cedo la palabra al titular de Unidad de Planeación Económica, Alejandro Gaitán, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como es de su conocimiento, el día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día de ayer entregó al Congreso de la Unión los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de 2019. Para comenzar, quisiera resaltar los principales mensajes de estos informes. En primer lugar, respecto a la situación económica, durante el tercer trimestre del año, en la economía mundial se acentuaron las señales de desaceleración del ritmo de actividad y se observó una mayor sincronía en la desaceleración entre los países avanzados y las economías emergentes. Las tensiones comerciales contribuyeron en mayor medida a la desaceleración a través de un menor intercambio comercial, el aumento de la incertidumbre sobre las políticas comerciales y un menor crecimiento en la inversión. Los sectores que fueron más afectados son los que tienen una mayor exposición al comercio internacional, destacando la producción industrial en general y las manufacturas en particular. En este contexto, la información macroeconómica disponible indica una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana. En segundo lugar, los resultados de finanzas públicas al cierre del mes de septiembre reafirman el compromiso de esta administración con la disciplina fiscal, manteniendo la certidumbre en el manejo de las finanzas públicas y de esta manera hacer frente de la mejor forma a un entorno económico mundial incierto. La evaluación del balance primario durante el periodo en cuestión se encuentra en línea con el cumplimiento de la meta de un superávit primario de 1% del PIB al cierre del año. En tercer lugar, se continúan implementando acciones dirigidas a mejorar el perfil del portafolio de deuda pública. En consecuencia, el comportamiento de la deuda al cierre del trimestre del año es congruente con la previsión de que al cierre de 2019 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público alcance 45.3% del PIB, nivel congruente con lo presentado en el paquete económico 2019. Ahora voy a profundizar sobre cada uno de estos informes, comenzando con el de la situación económica. La economía mundial continuó mostrando signos de desaceleración en el tercer trimestre de 2019, en línea con el desarrollo del ciclo económico, pero con factores adicionales que han afectado la actividad económica global. Las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos fueron los principales factores adicionales que contribuyeron a esta tendencia hacia un menor ritmo de crecimiento económico. A pesar de este contexto de desaceleración y de mayor incertidumbre, los niveles de empleo en las principales economías permanecen sólidos, con tasas de desempleo bajas y en algunos casos en niveles históricamente bajos, con salarios creciendo marginalmente y, importante, que sin que se presenten presiones inflacionarias. Dado este entorno, los principales bancos centrales del mundo han relajado su postura monetaria para apoyar la expansión de la actividad económica. Destaca el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, que el día de ayer disminuyó su tasa de referencia en 25 puntos base adicionales, con lo que acumula una reducción durante el año de 75 puntos base. Ahora bien, en línea con el proceso de desaceleración observado en la actividad económica global, la actividad de México ha mostrado una desaceleración en su ritmo de crecimiento. De acuerdo con la estimación oportuna del PIB publicada por el INEGI el día de ayer, en el tercer trimestre del año la economía mexicana creció 0.1% en términos reales frente al trimestre previo y se contrajo en 0.4% a tasa anual con cifras ajustadas por estacionalidad. En lo que respecta al mercado laboral, durante el tercer trimestre de 2019, la generación de empleos formales exhibió un crecimiento positivo, aunque con un menor ritmo de expansión. La tasa de desocupación se mantuvo en niveles alrededor de 3.5 y se observó un crecimiento de los salarios reales. En materia de precios, durante el periodo se consolidó el proceso de convergencia de la tasa de inflación hacia su nivel objetivo,
alcanzando en el mes de septiembre este objetivo de 3%. A la reducción de la inflación general han contribuido principalmente las reducciones registradas en el componente no subyacente y en particular los energéticos. Por último, con cifras al cierre del tercer trimestre, la moneda nacional registró una depreciación de 2.66% respecto al trimestre anterior. Durante el trimestre, la moneda nacional mostró una elevada volatilidad debido a la incertidumbre generada por las tensiones comerciales a nivel global y por la posibilidad de aprobación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá por el Congreso estadounidense. Pasando al informe sobre las finanzas públicas, en él se indica que al cierre del tercer trimestre de 2019, los principales balances de finanzas públicas presentaron mejores resultados que lo programado. En el periodo enero-septiembre, el balance primario presentó un superávit de 279.868 millones de pesos, monto mayor al previsto en el programa de 153.093 millones de pesos. Cabe destacar que este resultado está en línea con el cumplimiento de la meta para 2019 de un superávit primario de 1% del PIB. En el mismo periodo, el balance público registró un déficit de 160.226 millones de pesos, monto menor al previsto en el programa de 349.533 millones de pesos. Por su parte, los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia del balance, registraron un déficit de 172.480 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del año. Para fortalecer la posición financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana, en septiembre el gobierno federal realizó una aportación patrimonial a la empresa por 5.000 millones de dólares, el equivalente en moneda nacional a 97.131 millones de pesos. Quiero señalar que esta operación es neutral al balance público, es decir, no tendrá impacto en la deuda neta del sector público o en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Con esta aportación patrimonial, Pemex realizó la recompra de un monto agregado de 5.005 millones de dólares, reduciendo significativamente su deuda en dólares con vencimientos entre enero del 2020 y septiembre del 2023. Profundizando sobre las finanzas públicas, se observaron los siguientes resultados en materia de ingresos. Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-septiembre de 2019 fueron inferiores al programa en 12.006 millones de pesos y mayores en 1% real respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior. La desviación respecto al programa se explica principalmente por menores ingresos petroleros en 62.393 millones de pesos, debido a una menor plataforma de producción y un menor volumen de ventas internas de Pemex. Si excluimos de los ingresos petroleros la aportación patrimonial a Pemex, estos ingresos registran una desviación de 159.524 millones de pesos. Asimismo, se registraron menores ingresos de la Comisión Federal de Electricidad en 8.758 millones de pesos y menores ingresos tributarios 68.087 millones de pesos respecto al programa, debido principalmente a una menor recaudación del IVA neto. Los resultados anteriores se compensan en parte por ingresos no tributarios, superiores a lo previsto por 109.566 millones de pesos y por ingresos de las entidades de control presupuestario directo, IMSS e ISSSTE, mayores en 17.666 millones de pesos. En el caso de los ingresos tributarios, estos mostraron un incremento de 2.4% en términos reales respecto al observado en el mismo periodo de 2018. Ello a pesar de que se ubicaron en 68.087 millones de pesos abajo del programa. La diferencia con respecto al programa se explica principalmente por menores niveles de recaudación del ISR y del IVA en 2.5 y 6.2% respectivamente, derivado de la menor actividad económica en comparación con lo previsto originalmente y por las mayores devoluciones del IVA de saldos pendientes de 2018 que fueron pagados en los primeros meses de 2019. Por el lado del gasto se observó lo siguiente. En enero-septiembre de 2019 el gasto neto pagado se ubicó en 4.187.016 millones de pesos,
monto inferior al previsto en el programa de 151.337 millones de pesos. El menor gasto respecto al calendarizado se explica por un menor gasto no programable de 70.345 millones de pesos, debido a un menor pago de ADEFAS y otros, un menor costo financiero y menores participaciones de estados y municipios, debido a la disminución de la recaudación federal participable, y un menor gasto programable de 80.992 millones de pesos, resultado de menores erogaciones del gobierno federal, de los organismos bajo control presupuestario directo y de Pemex. Cabe destacar que el gasto programable muestra un avance en su ejercicio de 75%. Así se continuará trabajando para que el ejercicio del gasto se mantenga en línea con lo programado al cierre del año. Por último, el saldo de los fondos de estabilización al cierre de septiembre de 2019 se ubicó en 373,000 millones de pesos, monto inferior en 15.8 miles de millones de pesos con respecto al cierre de 2018. Pasando ahora al informe de la deuda pública, este enfatiza que las acciones en materia de manejo de la deuda pública se orientaron a mantener una estructura sólida de los pasivos públicos que permita mantener un nivel de costo financiero estable y predecible, posibilitando una ejecución eficiente del presupuesto. Durante el periodo analizado se realizaron importantes acciones tanto en el manejo de la deuda interna como de la externa, las cuales permitieron fortalecer la composición de los pasivos públicos, y voy a mencionar algunas de ellas. En el ámbito de la deuda interna, destaca que el pasado 4 de septiembre, en un intercambio histórico de bonos, el gobierno federal realizó la primera permuta cruzada de bonos M y UDIbonos. En dicha operación se intercambiaron instrumentos con vencimientos entre 2019 y 2021, y se recibieron instrumentos con vencimientos entre 2022 y 2050. Lo anterior sin incurrir en endeudamiento adicional. En total se canceló deuda de corto plazo por 70.350 millones de pesos. Con ello se disminuyeron las amortizaciones para 2019 en 395 millones de pesos para 2020, 59.608 millones de pesos, y para 2021 en 10.347 millones de pesos. Por otra parte, el 2 de octubre se realizó la colocación de una nueva referencia de bonos M a tasa de interés fija a 3 años, por un monto total de 15.000 millones de pesos. Tal colocación se llevó a cabo bajo condiciones muy favorables para el gobierno federal, a pesar de la elevada volatilidad que persiste en los mercados financieros internacionales y de la incertidumbre asociada al comportamiento de la economía mundial. Adicionalmente, el 16 de octubre se realizó una segunda permuta cruzada de valores gubernamentales para suavizar el perfil de vencimientos de deuda del gobierno federal en moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional. En materia de deuda externa, se realizaron las siguientes operaciones de financiamiento. En primer lugar, el 24 de julio el gobierno federal realizó un intercambio de bonos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3.500 millones de dólares. Con esta transacción, el gobierno mexicano mejoró tanto su perfil de vencimientos de deuda externa de mercado como la posición financiera en su portafolio de deuda. Con los recursos obtenidos se realizó un intercambio de bonos en circulación denominados en dólares con vencimiento tanto en la parte corta de 2019 a 2026 como en la parte larga de 2031 a 2047. De la curva de rendimientos. De esta manera específica, la transacción alcanzó una demanda máxima de 9.500 millones de dólares, lo que equivale a 2.6 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 217 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Oriente Medio. Por otra parte, el pasado 23 de septiembre, Pemex anunció la recompra de un monto de aproximadamente 5.005 millones de dólares de bonos, utilizando los recursos provenientes de la aportación patrimonial del gobierno federal. Con esta aportación, Pemex redujo significativamente su deuda en dólares, con vencimientos entre enero de 2020 y septiembre de 2023, lo que le permitirá tener una mayor liquidez en este periodo. Asimismo, el 11 de octubre, Pemex anunció los resultados finales de las operaciones de refinanciamiento de pasivos,
que alcanzaron un monto de 20.130 millones de pesos. Esta operación también contribuyó a mejorar la posición financiera de la empresa, mejorando su perfil de vencimientos. Al tercer trimestre de 2019, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia, ascendió a 10.692.295 millones de pesos, lo que equivale a 43% del PIB. Con estos resultados, el gobierno federal refleja disciplina fiscal y refrenda el compromiso con mantener las finanzas públicas sanas y de esta manera hacer frente de la mejor manera al entorno económico actual. Gracias por su atención y a continuación atenderemos a sus preguntas. Muchas gracias. Hemos hecho en otras ocasiones, hay una lista, haremos unas tandas de 3 preguntas cada una. Empezamos con Elizabeth Albarrán, El Economista, por favor. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo varias preguntas. Bueno, primero básicamente quisiera preguntar si justo con el entorno que ustedes reconocen de desaceleración económica, ¿no están considerando ya modificar su perspectiva del crecimiento económico para 2019 y también para 2020? Quisiera preguntarles, bueno, en su reporte hablan de que se utilizarán más recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Si este uso mayor de los recursos del FEIP no desprotege a las finanzas públicas, considerando que en 2020 se mantendrá pues un nivel de desaceleración económica en el mundo y posiblemente en el país. Y bueno, ya por último, lo juro, bueno, en su reporte hablan o presumen de alguna forma que se mantuvo balances financieros positivos, ¿no? Lograron un superávit y hablan de que pues está cuidando los balances macroeconómicos. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje para los mexicanos? O sea, ¿por qué este tipo de resultados positivos no se ven reflejados bueno, para los mexicanos normales y comunes que trabajamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje para esos mexicanos que aunque se tenga macroeconomía sana o indicadores sanos, porque ellos no perciben este crecimiento o balance positivo? Y ya, perdón, solo por último. No, ya. Es que, sabe, hay muchos temas. Entonces, ¿están considerando tener remanentes del Banco de México para este año y para el siguiente? Gracias. Una pregunta por persona, por favor. Leonor Flores, del Universal. Buenos días a todos. Una para cada uno, que es uno para el doctor Arias, pero ¿qué a poco ya le cambiaron ¿Ya lo cambiaron? Aquí dice control presupuestal. No, fue… Es un error. ¿Pero eso sí está en ingresos todavía? Claro. Bueno, para él, ¿a qué se debe el comportamiento del impuesto sobre la renta que pues tampoco cumplió con la meta establecida? Y bueno, también seguimos viendo el IVA, que está por debajo del calendario. Sí, el IVA bruto sigue reflejando un mejor comportamiento o es parte de la desaceleración. El ISR se está viendo afectado por los desempleos, porque el ISR sobre todo pues sale a flote por los asalariados en México. Y para la subsecretaria, ¿de cuánto ha sido lo que se ha gastado del Fondo de Separación Voluntaria para este año, que fueron autorizados por la Cámara de Diputados 1,000 millones de pesos? ¿De cuánto se ha ejercido de eso en este año, en lo que va de este año? Y para el doctor Gaitán, insistirle también, ¿cuándo cree usted que empiecen a verse brotes verdes en la economía para que pues no siga persistiendo este sentimiento de fracaso de la economía? Y si usted considera que el comportamiento del impuesto sobre la renta se debe precisamente al entorno de desaceleración, las empresas
pues ya están despidiendo, el gobierno también ha despedido a muchos servidores, y muchas empresas incluso han recurrido a esquemas agresivos, proponiéndole a los trabajadores bajarles el sueldo con tal de no correr a personal. ¿Cuándo usted cree que los mexicanos van a empezar a poder ver brotes verdes de la economía? Gracias. Terminamos con Silvia, por favor, señora Rodríguez, de Milenio. Buenos días a todos. Mi pregunta se relaciona con el subejercicio del gasto. Me llaman la atención rubros en los que no se ha ejercido lo suficiente en temas como educación, en la Secretaría de Educación Pública, en el INEGI y en el turismo, en la Secretaría de Turismo. Me gustaría saber si específicamente, bueno, en cada uno de estos, ¿a qué se debe que no se ha logrado el gasto planeado? Y en el tema de turismo, ¿cómo van los avances en los grandes proyectos, la base aérea de Santa Lucía, el corredor transísmico y el Tren Maya? Gracias. Bueno, terminamos la primera ronda. Empezamos con muchas gracias. Bueno, con respecto a la desaceleración económica, sí, la desaceleración económica ha sido un fenómeno que ha pasado a lo largo del mundo, ¿no? En la última reunión del G20 se analizaba que son 19 economías y esa parte del Banco Central Europeo, ¿no? Se analiza, perdón, la Comunidad Económica Europea, se analizaba que 18 de las 19 economías han tenido procesos muy fuertes de desaceleración, ¿no? Especialmente durante el último trimestre se asentó la desaceleración a nivel global, y una de las regiones que más ha estado afectada es la región latinoamericana. Hay mayor incertidumbre, la volatilidad le ha pegado más a ciertos precios y hacia las variables financieras en las economías emergentes principalmente, pero particularmente las economías latinoamericanas, ¿no? Y México no es la excepción, ¿no? Hay diversos factores y muchas veces se dice, bueno, es que la economía de Estados Unidos está creciendo. Sí, pero si analizamos lo que está creciendo en la economía de Estados Unidos, no es lo que generalmente arrastra a la economía mexicana, ¿no? Entonces, si bien hay ciertos factores atenuantes, como México ha resultado en el margen ganador de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, ¿no? Y ha aumentado las exportaciones, mientras que en la mayoría de los países estas han caído, ¿no? La parte que más nos afecta, que es con lo que está muy vinculado a la economía mexicana, es la producción industrial de Estados Unidos en general y la producción manufacturera en particular. Entonces, cuando se ven los datos de Estados Unidos hay que ver esas variables, porque estas variables, la producción manufacturera está en terreno negativo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, sí, la desaceleración económica ha hecho un cambio. Y bueno, ahorita ya las estimaciones para el cierre del año con respecto al crecimiento, ¿no? Las estimaciones de ingresos son, pues son prácticamente, ya tienen más la tendencia, ya tienen más cómo viene el proceso de cobro de impuestos. Ya se pagan impuestos, el impuesto sobre la renta sobre el periodo anterior. Entonces, ahorita, donde estamos, pues ya estamos prácticamente acabando. Entonces, esto está contemplado en la estimación del cierre del 2019, ¿no? Ya como ¿cuál es el efecto de esta desaceleración? Ahora, con respecto a la perspectiva para el 2020, para el 2020, sí tenemos varios efectos, ¿no? Por un lado, y digamos, está sujeta a riesgos, pero por un lado tenemos que la reducción tan fuerte de la actividad económica en general, lo que genera es un efecto rebote, ¿no? O sea, porque la base es más baja y entonces la economía tiende a crecer más. Por otro lado, estamos considerando que se están viendo ya signos de mejora en algunas de las variables, ¿no? En particular en la parte del consumo, en las ventas de ANTAD, crecieron en términos reales 3.4%, ¿no? Lo cual ya indica una recuperación del consumo. La otra parte es a la hora de tener
un mayor gasto público dentro del último trimestre del año. Esto también va a impulsar la economía. Y las medidas para impulsar la economía son otro factor que va a contribuir a tener un mayor crecimiento el año que entra. Hay otro factor que puede ser muy, muy importante, tiene un cierto grado de incertidumbre, aunque al parecer pues el tema va caminando, ¿no? Que es la ratificación por el Congreso de Estados Unidos del Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, el cual puede generar un cambio en el panorama, porque primero da certidumbre, y la certidumbre ayuda a mejorar el clima de negocios, da oportunidades de inversión. Pues se podría prever un aumento de las exportaciones del país y un aumento de la inversión extranjera directa, pero también dentro de la inversión interna, tanto por una reducción. La economía mexicana se ha visto muy afectada por esta incertidumbre en la relación con Estados Unidos, tanto al principio, tanto desde que empezó el gobierno y desde que el presidente Trump era candidato. Hubo ciertas amenazas acerca de cancelar el Tratado de Libre Comercio, y después ha habido diferentes factores que han afectado la certidumbre, ¿no? Y lo último que pasó fue que, a pesar de que se había firmado por los presidentes el tratado, pues estuvo la amenaza de los aranceles, ¿no? Esto pone ha mantenido un clima de incertidumbre a pesar de que se firmó por los presidentes del tratado. Falta la ratificación. La ratificación en este momento y la situación entre la economía, entre el comercial entre Estados Unidos y China, sí le daría mucha mayor certidumbre a la economía mexicana, ¿no? Eso es con respecto a la desaceleración económica. Ahora, si se usarán más recursos del FEIP, sí, estamos contemplando que se van a usar 140,000 millones de pesos, 50,000 millones de pesos al cierre, ¿no? Y desprotege la economía. Mira, hay que pensar que el FEIP está diseñado precisamente para eventos como los actuales, ¿no? Tenemos ¿qué tenemos? La regla fiscal actual lo que establece es crear este colchón para poder usarlo justamente cuando hay efectos no previstos. Cuando se presentó el paquete económico en el 2019, el año pasado, todo apuntaba a que íbamos a crecer 2%, ¿no? Y la desaceleración fue mucho más fuerte de lo esperado. Ha habido mucho más volatilidad en los mercados, mucho más incertidumbre de la que se consideraba, ¿no? Entonces, precisamente para eso es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, para amortiguar estas caídas. Sí, por desgracia, el diseño del fondo no tiene un nivel de capitalización más alto, ¿no? Está como de alguna manera restringido, y pues hay que repensarlo. Y otra de las cosas importantes es que este fondo no permite realizar política contracíclica. Y esto es algo que en las circunstancias como las actuales, donde hay riesgos de desaceleración, podría ser muy importante, ¿no? Entonces, sí estamos considerando uno de los objetivos para el siguiente año es modificar el arreglo fiscal de manera que, de una manera muy responsable con las finanzas públicas, y que pensamos que al revés le podría dar mucho más credibilidad poder tener una política contracíclica y poder tener un nivel mayor de capitalización del fondo y utilizarlo en los momentos difíciles, ¿no? Con respecto a los balances positivos, ¿no? Que comentabas, de cuidando los balances, y para los mexicanos, ¿qué mensaje les podemos dar? Pues yo creo que la presente administración ha hecho mucho para tratar de corregir ciertos de los problemas estructurales de la economía, y sobre todo las grandes brechas que existen dentro de la pobreza y la desigualdad, ¿no? En la economía. Vemos una fuerte desaceleración, y una de las cosas que se ha mantenido es el empleo. Acá, respondiendo un poco conjuntándolo con la otra pregunta, sí, porque está lo mismo, ¿no? Ya se ven brotes verdes dentro del consumo, dentro de ciertas variables. Una de las cosas que aparte es algo muy interesante sobre la coyuntura actual en todo el mundo, es que en los mercados laborales, a pesar de los procesos de desaceleración, se han mantenido relativamente sólidos, ¿no?
La tasa de desocupación en México es de 3.5. En el primer año de las administraciones anteriores era mucho más alta, no era 4.9. Digo, por supuesto que no es algo que vaya con el ciclo electoral, ¿no? Se logró bajar, estuvo en 3.4, el menor fue 3.3, pero se estaba fluctuando entre 3.3 y 3.6%. La tasa de desocupación se mantuvo relativamente. Ahora, con respecto a los esquemas, no conozco los esquemas agresivos que mencionas, ¿no? Pero, digamos, sí, una de las preocupaciones no solamente es el nivel de empleo, sino la calidad del empleo, ¿no? Y en esto sí es muy importante el poder, precisamente la reactivación del gasto de inversión y de la actividad económica puede ayudar mucho a mejorar la perspectiva para la calidad. Digo, así voy matando una de las siguientes. Y ahora, con respecto al remanente de operación del Banco de México, no, el remanente de operación no es que haya cada año un remanente de operación del Banco de México, sino básicamente el remanente de operación, el Banco de México tiene sus activos, son principalmente reservas internacionales, ¿no? Entonces, cuando hay una depreciación de la moneda, una depreciación muy fuerte, lo que pasa es que aumenta la valuación de la reserva y entonces parece que hay un remanente, ¿no? O sea, hay un resultado positivo, ¿no? Verdaderamente no queremos que haya esas depreciaciones, o sea, la consecuencia, o cuando hay un remanente, es la consecuencia de una fuerte depreciación, ¿no? En este año, al revés, tenemos una apreciación de la moneda con respecto a lo que estábamos, ¿se recuerdan? En diciembre, estábamos en niveles alrededor de 20 pesos por dólar, cerró un poco más abajo, venía descendiendo, pero todo diciembre estuvimos por 20, y pues ahorita el tipo de cambio está en 19.10, 19.15, ¿no? Entonces no hay una apreciación, no habría un remanente del Banco de México, ¿no? De cualquier forma, digamos, estos remanentes son utilizados para pagar deuda, pero no estamos considerando que exista un remanente en este periodo. No sé si... Francisco, por favor. Gracias por las preguntas. Sí, efectivamente, lo que vemos en el tercer trimestre en los ingresos tributarios se explica en su totalidad por la desaceleración de la economía. Ahí me gustaría hacer un par de precisiones de lo que vemos que ocurrió en el tercer trimestre. Y esto tiene que ver con cómo fue la evolución al interior de los meses de julio, agosto y septiembre. Y como lo pueden ver, como ustedes conocen en los informes mensuales que enviamos al Congreso, incluso en un artículo que la compañera Elizabeth publicó en El Economista en la madrugada, lo que vemos, un muy buen artículo, una muy buena nota, lo que vemos es que lo que sucedió en el trimestre, en su gran parte se explica por la caída que hubo en julio de 10.6%, pero ya es interesante ver cómo en agosto y en septiembre esa cifra se reduce a 3.6 y a 1.6%. O sea, es decir, el mes fuerte al interior del trimestre y que de alguna forma se refleja en la cifra del tercer trimestre fue julio, y ya en agosto y septiembre se atenúa considerablemente la reducción en los ingresos tributarios, excluyendo el IEPS gasolinas, ¿no? Eso creo que es algo que es importante enfatizar y darse cuenta, y eso también trae a reconocer un poco las señales que vemos en septiembre, en términos del índice de confianza al consumidor, que ya tiene un crecimiento, me parece, del 7% anual, de las ventas de ANTAD, de las ventas de Walmart. Entonces, tal vez pareciera que ya las cifras de agosto, septiembre y las señales de septiembre de otros indicadores estarían apuntando a una tendencia, ¿no? Nada más complementando lo que decía Ale, en el impuesto sobre la renta pues tenemos varios rubros, y el que se vio afectado fue el rubro de ingresos de impuesto sobre la renta de personas morales, el de retenciones, el de personas físicas, es decir, relacionado al empleo,
ese en realidad va bien, fue parte del ISR que pagan las empresas, ¿no? Para ser muy puntual con la respuesta que hacía Leonor. Le damos la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por sus preguntas. Respecto a la consulta del monto del fondo de separación, la información al corte de septiembre asciende a 975 millones de pesos, los que ya se han erogado para la separación voluntaria de los trabajadores que así lo han decidido. Y respecto a la pregunta que me hacía Silvia de Milenio, del subejercicio de algunas unidades en específico, le compartiría, empezando por el INEGI, bueno, que es un ente autónomo sobre el cual pues no tenemos injerencia directa, pero nos han compartido que han tenido fundamentalmente algunos ahorros en procesos de licitación que han estado llevando a cabo para adquirir material fundamentalmente enfocados en el censo del próximo año. Entonces, pues esto explica en buena medida el subejercicio que se observa en su caso. En cuanto a la Secretaría de Educación, en realidad ellos llevan un avance del ejercicio muy cercano a 70%, y aquí lo que explica que no estemos un poquito más adelante es fundamentalmente que en el caso de los programas que ellos traen, que son las becas de básica, media y superior, recordemos que este programa bueno, se da bimestralmente el apoyo. Sin embargo, en el periodo vacacional a mediados de año, que justamente nos toca en este periodo, pues no se da el apoyo justamente por tener este periodo de vacaciones. Entonces, digamos, esta sería la principal explicación respecto a la Secretaría de Educación. El resto de sus programas, e incluso los de becas, pues van en línea con lo que se tiene programado mayoritariamente. Y en el caso de turismo, ahí está uno de los proyectos importantes de esta administración, está el Tren Maya incluido, como se ha compartido en otras ocasiones. El Tren Maya requirió y están trabajándose todos los estudios de preinversión para tener todos los elementos para poder definir el alcance de todas las etapas que va a haber, la demanda que se puede obtener, el costo-beneficio, etcétera. Ellos están en estas etapas y también se están elaborando algunos elementos para poder también iniciar la compra de derechos de vía en algunas de estas zonas. Pero básicamente turismo es por el tema de Tren Maya, que es un proyecto de inversión que ha llevado un tiempo pues su preparación, y es prácticamente lo que explica el tema de turismo. En cuanto a, me preguntaba del proyecto de Santa Lucía, bueno, como sabemos todos, hubo un periodo donde estuvo detenida su operación. Sin embargo, se ha avanzado significativamente en la compra de predios. Ellos ya tienen un ejercicio cercano a los 10,000 millones de pesos, que está reportado también en este avance. Y por otra parte, el otro proyecto que me preguntaba, el transísmico, este es un proyecto también de gran envergadura. Se están llevando a cabo diversas etapas. Por un lado, la constitución de una unidad específica para que se encargue de coordinar todas las tareas de la zona. Va a tener bajo su batuta, digamos, las APIs que están en el tema de la zona del Istmo. También se están llevando a cabo trabajos de la reparación de las vías del tren, y bueno, pues todo esto es lo que se ha estado haciendo en estos meses. El ferrocarril del Istmo ya tiene 613 millones de pesos de ejercicio, y bueno, me parece que son los 3 proyectos sobre los que me preguntaban. Muchas gracias. Seguiremos con una… Pues solamente una pregunta, 3 preguntas de un tema. Sobre el FEIP, ¿podrían precisar, bueno, recordarnos cuántos recursos se han utilizado a la fecha, pero específicamente para qué efectos? O sea, no solamente mencionar que se reintegraron a la tesorería o algo así, sino para qué programas. ¿Con cuántos recursos estiman que van a cerrar este año en el FEIP? Y finalmente, si la economía en 2020 no vuelve a crecer al 2% como se estima, como no pasó en este año, ¿bastarían estos recursos para solventar la caída en los ingresos? Gracias.
Muchas gracias. Seguimos con Cristóbal Martínez de Expansión. Gracias, buenos días. En sus escenarios supongo que manejan diversos escenarios sobre macroeconomía y demás, y las variables principales. En esos escenarios, ¿contemplan una contracción de la economía para este año y que no se logre ese rebote, como mencionó el doctor Alejandro? ¿Y qué harían en cuanto a ingresos? O sea, ¿qué pasaría? Ya nos han explicado que pues la caída de la recaudación se debe fundamentalmente y sobre todo a un menor crecimiento económico. Y esperan terminar el año sin su ejercicio. O sea, si alcanzan estos 2 meses para compensar ese 25% que falta para alcanzar a lo programado. Y finalmente, el subsecretario Llorio dio un adelanto de lo que, bueno, no adelanto, unas características sobre la reforma fiscal que ya les pidió el presidente López Obrador hacer, y dijo que sería equitativa, con criterios ambientales y mejor administración tributaria. Me gustaría conocer si ustedes podrían ampliar más estos detalles, o sea, que están analizando en cuanto a que sea equitativa, que sea ambiental, si piensan tocar el IEPS a gasolina, y bueno, básicamente esas serían las preguntas. Y para el doctor Alejandro Gaitán, una pregunta muy puntual. Ya nos explicó por qué no crece por qué si Estados Unidos está creciendo, México no está alcanzando ese mismo ritmo. Me gustaría, ya lo mencionó un poco, pero me gustaría que si nos puede explicar, como para la gente más que no está especializada en estos temas, acá estoy, esto para un podcast que se llama Cuéntame de Economía, que es de divulgación. Me gustaría preguntarles por qué, si lo pudiera decir a los mexicanos y a los escuchas, por qué la economía de Estados Unidos está creciendo a esos niveles y por qué la economía de México no está creciendo a esos niveles. Ya nos explicó, pero digamos que en palabras más de acceso y sencillas para los escuchas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues trataremos, creo que se trata de explicar lo mejor posible y con la palabra, con la facilidad que ellos puedan tener para transmitirlo, y lo intentará seguramente el doctor Gaitán. Terminamos con Adrián Estañol de Infocel. Buenos días. Yo quisiera saber, este año usarán poco más de la mitad del FEIP sin que Estados Unidos esté aún en el punto más bajo del ciclo y sin tomar en cuenta que el cierre del año, algunos analistas ya estiman que 2019 la economía tenga una contracción. En 2020, ante un escenario de mayor incertidumbre y una tasa de comparación más baja, ¿cómo harán frente a la baja de ingresos? ¿Alcanzará el FEIP? En 2019, otra pregunta, en 2019, ¿qué factores internos vieron que abonaron para la desaceleración de la economía mexicana? Mencionan mucho factores externos, pero ¿qué tanto pesaron estos factores internos que no se han mencionado y me gustaría especificar? Otra pregunta sería, ¿qué han adelantado en la política contracíclica? Ya lo ha mencionado múltiples veces Arturo Herrera, me gustaría ver si ha habido algunos avances y nos pudieran informar un poco más. Y por último, en la reforma fiscal, ¿ustedes plantearán ampliar la base gravable entrándole al mercado informal? Gracias. Muchas gracias. Por favor, doctor, si no tiene inconveniente. Repitiendo un poco, ¿no? Entonces voy a tratar de conjuntarlas. Durante el año se registraron salidas en el FEIP por 48.5 mil millones de pesos, ¿no? Esto es para cubrir o sea, ha habido varias fuentes, ¿no? Una parte que se ha dado al gobierno federal para compensar reducciones de los ingresos que se observaron en trimestres anteriores. Como saben, el 75% de la reducción, o sea, lo que el FEIP está diseñado para cubrir faltantes en el gobierno federal, de ingresos del gobierno federal, y básicamente son faltantes de ingresos petroleros y faltantes de ingresos tributarios y de ingresos no tributarios que no tienen un destino específico, ¿no? Entonces, cuando en un trimestre se da una caída de estos ingresos, de la suma de estos ingresos,
entonces se puede usar hasta el 70%, el siguiente trimestre se depositan 75% del faltante de ingresos. Y el 75% porque puede ser que después en un trimestre tengamos ingresos superiores. Entonces, a final de cuentas, al cierre del año se tiene que cerrar con la cuenta final, ¿no? Entonces, ya ha habido una parte que se ha entregado al gobierno federal para esto. Aparte hay inversiones financieras y para cubrir el reintegro a TESOFE por la aportación de ingresos excedentes de 2018. Con respecto a la fecha, a los saldos del FEIP, al 30 de septiembre, el FEIP está en 260,185, ¿no? Llegó a prácticamente 300 en algún momento. Lo que se está usando, lo que se está pensando que se puede llegar a utilizar durante el año es 150,000 millones de pesos, ¿no? Esto sería usar, junto con las inversiones financieras, como alguien decía, un poco más de la mitad del FEIP. Ahora, si esto es suficiente o no es suficiente, bueno, el actual arreglo fiscal es muy específico, ¿no? Y establece cuáles las reglas para cada uno de los eventos. Mientras haya, el FEIP sirve para amortiguar caídas en los ingresos con respecto a lo que está presupuestado, a lo que está programado, y pues la idea es muy sencilla, ¿no? Tenemos una regla, o sea, el arreglo fiscal lo que establece es que las metas son en términos de déficit y que lo que acaba importando para la disciplina fiscal es el déficit, ¿no? El déficit tal cual, como se lee. Y en México hay dos restricciones de déficit, uno con respecto al déficit presupuestario y otro con respecto a un déficit más amplio, que son los requerimientos financieros del sector público. Pero el problema de tener una meta de déficit, que es la diferencia entre ingresos y gastos, perdón, ya se acabó. No. En realidad vamos con una agenda apretada. Como tenemos una meta de déficit, déjame ver si no tengo otro, no, ya no. Como tenemos una meta de déficit, si de repente hay una caída en los ingresos, hay que recortar el gasto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa esto? Pues que la política fiscal se vuelve muy procíclica en las etapas de una situación económica donde está cayendo la actividad económica, acaba habiendo más recortes de gasto. Y entonces esto acentúa todavía la desaceleración, las desaceleraciones, ¿no? Entonces, para eso está el FEIP, ¿no? Para tratar de amortiguar esas caídas y que no haya que recortar gasto. Esto consideramos que no es lo mejor, porque ¿qué pasa si para el siguiente año pues tienes que presupuestar con menos, aunque la situación, y en ese sentido estoy también platicando en qué hemos avanzado? ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo ideal, porque si uno está en recesión a la hora de programar, o si uno está con una perspectiva muy baja, pues entonces es difícil, ¿no? Y se programa con respecto a ese nivel, ¿no? Entonces no se puede hacer una política contracíclica entre los años. El FEIP, el fondo, solamente sirve para amortiguar caídas en los ingresos dentro del año, ¿no? No para generar que la política fiscal tenga un efecto contracíclico, ¿no? Pero así es el diseño actual, así está para este año, así está para el año que entra, no ha habido cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se establece cuando no alcanza, ¿no? Se establece que se tiene que recortar el gasto. Digo, este es el amortiguador para no recortar el gasto. Pues, ¿qué pasaría? Se tiene que recortar el gasto, ¿no? Entonces, pues de alguna manera eso es lo que está establecido en el arreglo fiscal. Para el año que entra es tal cual, ¿no? ¿Qué pensamos que con respecto a los avances? Pues pensamos que hay diferentes, y se puede ver, hay mucha literatura, hay muchos escritos, tanto para economistas como para no economistas, acerca de y para divulgación, digamos, sobre cómo son los arreglos fiscales. Y pues una de las ideas es, ¿qué pasa si yo tuviera un gasto relativamente estable, ¿no?
y digamos a un nivel promedio de mis ingresos, porque mis ingresos suben con la actividad económica, bajan cuando cae la actividad económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera algo, digamos, a la mitad, ¿no? En términos de gasto? Pues entonces en la época de ingresos yo podría ahorrar y en la época de gastos yo podría gastarme, ¿no? Entonces, esa es una de las... O hay otra forma en que se dice, bueno, veamos cuál es el ciclo y corrijamos el balance, hagámoslo con un balance, pero corrijamos el balance para quitarlos. Este es como más complicado, para divulgación no hay tanto, pero quitémosles todos los efectos del ciclo económico para tratar de tener un balance ajustado sin que incluya estos efectos, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad, ¿no? Entonces, se han estado viendo las posibilidades en la literatura, en los organismos financieros internacionales, los que estudian la parte de regla fiscal, el Fondo Monetario, académicos y todo, se ha dado por llamar a este tipo de arreglos fiscales que pueden tener efectos contracíclicos, las reglas fiscales de segunda generación, ¿no? Entonces, esos serían, ese sería como un poco por donde estamos pensando en avanzar. Se ha estudiado, en algún momento dado se pensó que tal vez para este año se podía sacar, se consideró que no era lo más prudente porque implica cambio en variables, implica cambio en métricas, implica cambio en toda la política y en todo lo que ven todos los medios, los analistas, los inversionistas, las calificadoras, ¿no? Entonces, hacer un cambio muy repentino, muy rápido, pues podía ser contraproducente, ¿no? Entonces, pensamos que es mejor empezar a discutirlo, empezar a llevarlo, empezar a platicar justamente como esto, ¿no? Hablar de que podemos hacer una política contracíclica si ahorramos en el periodo, ahora sí que de vacas gordas y lo gastamos en el de vacas flacas. Entonces, si no se cumplen los ingresos en 2020 a lo programado, habría más recortes porque ya no hay tantos recursos en el FIC. Eso sería una... Si faltan recursos, digo, independientemente del nivel de los recursos del FEIP, siempre que no haya recursos, o sea, que cuando se agoten los recursos hay que hacer recorte de gasto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Francisco, por favor. Sí, bueno, de la reforma fiscal, lo que te diría es que las primicias serán para Leonor Flores, entonces no puedo... No digas eso, por favor, con todos, aquí tengo a todos, se van a enojar. No es cierto. No, mira, efectivamente, cuando al subsecretario Llorio se ha referido que la reforma fiscal va a tener un componente de equidad, eso es algo que hemos platicado y es algo que en los estudios de la OECD, que tienen una métrica muy interesante del coeficiente de Gini, de cómo se mueve el coeficiente de Gini, digamos, el que se calcula tradicionalmente con la encuesta de ingreso-gasto, y cómo cambia después de impuestos y de transferencias. En la gran mayoría de los países se observa una variación significativa, o sea, es decir, el marco tributario tiene características que hacen que se redistribuya el ingreso, ¿no? Y en México lo que vemos, lo pueden ver en los distintos reportes de la OECD, es que prácticamente no se mueve. Entonces, nosotros creemos que hay un área de oportunidad enorme en hacer adecuaciones que tengan como objetivo tener un marco tributario que sea redistributivo, ¿no? Entonces, en esa dirección nos vamos a mover y en esa dirección le vamos a platicar a Leonor los detalles en su momento. Sigues. Y sobre el impuesto verde, sí, efectivamente, también en nuestro país estamos, digamos, en términos de el escenario internacional con pocas herramientas que persigan fines extrafiscales que estén orientados a la protección del medio ambiente o para el uso más eficiente de recursos. Y también en esa dirección nos vamos a mover y vamos a trabajar para ponernos en línea con las mejores prácticas internacionales, ¿no? Y por supuesto que le vamos a entrar al mercado informal y lo primero que vamos a hacer es una revisión cuidadosa del régimen de incorporación fiscal, una revisión cuidadosa de cómo están los contribuyentes, sobre todo ahora que nos movemos a la terciarización de la economía. Vemos que es importante tener herramientas que faciliten el cumplimiento de
de personas que, esto es algo bien interesante, los conocidos freelance muchas veces están en la informalidad, pero por el costo administrativo que representa cumplir con el pago de impuestos. Entonces, una estrategia de combatir la informalidad, digamos, que a veces está en lo que podríamos pensar la clase media, pues tiene que ver con usar herramientas tecnológicas y de acercar y facilitar el pago de impuestos. Además de que también a los contribuyentes que actualmente están en el RIF y ver las áreas de oportunidad. Entonces, en ese sentido, te diría que sí, que por supuesto vamos a trabajar en aumentar la base. Terminamos con la subsecretaria, por favor. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal, por su pregunta. Respecto al tema del subejercicio y cómo lo vemos, pues en realidad estamos viendo las cifras que podemos presentar ahora. El avance creemos que va bastante bien, es un 72% a nivel global del gasto programable. En particular, los ramos administrativos están en 79%, que es bastante alto. Y como compartíamos, me parece que en la anterior conferencia, hace un trimestre, hay algunos gastos que no se ejercen de manera, digamos, lineal en todas partes, que son fundamentalmente la nómina, digamos, los aguinaldos y ese tipo de medidas pues se cargan en la última parte del año. Por otro lado, un rubro que también es muy importante en cuanto al peso que tiene en el gasto, que son las pensiones, también tienen una estacionalidad que suele cargarse a la última parte del año. Las pensiones, bueno, en realidad su incremento depende, bueno, uno, de que se cumpla por parte del trabajador, en su caso, que así lo decida, los requisitos que establezca la norma para ser candidato pues a la jubilación, pero también pues que la gente lo determine así, ¿no? Hay gente que ya está en la edad y no lo decide. Sin embargo, pues tenemos que prever los recursos, pues digamos, de acuerdo a algunas estimaciones, que puedan ejercerse a lo largo del año. Pero se observa una tendencia normalmente en las pensiones creciente, que se carga, históricamente no sabemos exactamente la razón, pero las decisiones de los trabajadores se cargan sobre todo en la segunda parte del año. Entonces ahí es otro de los rubros que pues van a cerrar, creemos, fuerte conforme a su comportamiento histórico. Y el otro tema importante es la inversión, que también ha mejorado significativamente. Sin embargo, como lo compartíamos también, este no es un gasto igualado a todas partes, como sí lo pueden ser los programas sociales una vez que entran en su ritmo, que justo es lo que ha estado pasando con los programas prioritarios de este gobierno, que muchos de ellos son sociales. Ya la reconfiguración de las reglas se terminó, ya se ha avanzado muchísimo para poder dar directamente el apoyo a los beneficiarios, y esto se observa y es parte de las razones que nos llevan a estos montos de ejercicio. Y en cuanto a la inversión, compartíamos, pues normalmente se dan anticipos en las primeras etapas, y poco a poco, conforme se va dando el avance de la entrega de las etapas de la obra, pues se va dando el ejercicio. Entonces, creemos que sin duda llegaremos al 100% del ejercicio, pues afortunadamente por el lado del gasto, y pues estaremos pendientes del balance, pero creemos que vamos bien y estamos contentos por esa parte. Nada más una aclaración una aclaración del doctor Gaitán, y perdón por tema de agenda, pero tendrán que retirarse. Pero lo último, y tendríamos que dar por terminada la conferencia. Sí, no he contestado una parte. Se preguntaba cuáles eran los usos del FEIP y decían que qué rubros específicos. Bueno, no. Quiero decir una cosa, básicamente es para la parte de la inversión financiera, la parte de coberturas, y es para la parte de compensar la caída de los ingresos, ¿no? Son los dos usos del FEIP. Una vez que se depositan dentro de la cuenta de la tesorería, decía que lo que se ha usado hasta ahorita son 32.35 miles de millones de pesos, pues se usa para compensar el gasto. Entonces no hay específicamente algún rubro en el que se esté usando el FEIP, o sea, no es que se destine a algún programa en específico, pues es para compensar ingresos, ¿no? Entonces ese es el... Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad les agradezco su presencia, muchas gracias.